Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a seguir trabajando con los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, pero esta vez en vez de usar el pizarrón voy a usar unas diapositivas de PowerPoint y unas animaciones del tipo Flash para que puedan comprender un poco mejor cómo son los polímeros de ácidos nucleicos. También vamos a trabajar brevemente conociendo un poco la historia por la cual se gestó este conocimiento de la estructura del ADN. Así que bueno, comencemos. Bueno, empezamos a ver este PowerPoint sobre la estructura de los ácidos nucleicos. Pueden ver que en esta portada se está representando a la molécula del ADN como si fuera una escalera caracol. Ya en otras diapositivas vamos a interpretar este modelo. En la diapositiva siguiente podemos observar representado, este sería el núcleo de las células, esta es la membrana nuclear, ¿sí? Fíjense que tiene poros, pero en el interior se encuentra el ADN. El ADN del núcleo celular se encuentra en forma de cromatina. Recuerden que el ADN y el ARN se llaman ácidos nucleicos justamente porque se encuentran en el núcleo de las células, o al menos se forman allí. Fíjense entonces que el ADN se empieza a enrollar en unas proteínas que se llaman histonas, se empieza a condensar formando fibras de cromatina. Y entonces así es como se encuentra en el núcleo semi-enrollado en forma de cromatina. En la siguiente diapositiva podemos observar la doble hélice de ADN. Con un poco más de detalle podemos observar cómo el ADN se empieza a enrollar en estas proteínas llamadas histonas, pero formando las fibras de cromatina, ¿no? Como dice acá. Pero cuando la célula se va a dividir, se vuelve a enrollar formando paquetitos, como pueden ver acá, de ADN que se llaman cromosomas. O sea, los cromosomas solo lo vamos a ver cuando las células se estén por dividir. Esto lo vamos a ver más adelante en un proceso que se llama mitosis. Pero sepamos entonces que en el núcleo de las células el ADN se encuentra en forma de fibras de cromatina y cuando las células están por dividir, el ADN se supercondensa formando cromosomas. En la siguiente diapositiva vamos a indagar un poco en cómo se originó el conocimiento sobre la estructura del ADN. Según la historia oficial, fue descubierta la molécula del ADN, o sea, su estructura, en 1953 por estos dos científicos llamados Watson y Crick, ¿sí? Lo que no se sabe es que la persona que permitió que Watson y Crick puedan llegar a la estructura del ADN fue esta científica llamada Rosalind Franklin, ¿sí? Ella estaba investigando con otro equipo también la estructura de los ácidos nucleicos y fíjense acá tenemos una foto en particular que fue la que permitió a Watson y Crick comprender lo que hasta el momento no podían. En esta diapositiva estoy citando un artículo que pueden encontrar en este sitio web. Se llama Rosalind Elsie Franklin, la verdadera cabeza detrás del descubrimiento del ADN injustamente ignorada. ¿Por qué se llama así este artículo? Bueno, lo que cuenta es que en 1951, o sea, 2 años antes que Watson y Crick presentaran su modelo de ADN, esta científica Rosalind Franklin trabajaba con John Randall, que era su director, en estudiar las fibras del ADN. Estaban tratando de dilucidar justamente su estructura y utilizaban una técnica llamada de difracción de rayos X. Rosalind pasó muchísimas horas expuestas a los rayos X para lograr tomar fotografías lo más precisas posible. De hecho, la fotografía que vimos en la diapositiva anterior fue una de las más precisas que logró captar. Resulta que Rosalind Franklin tenía una relación bastante conflictiva con un colega que se llamaba Maurice Wilkins, que formaba parte de su equipo, y lo que hizo Wilkins fue una traición. ¿Por qué? Porque divulgó estas fotos
sin la autorización de Franklin y se las pasó a Watson y Crick. Cuando Watson y Crick observaron esta fotografía, lograron entender cosas que hasta el momento no podían comprender y pudieron establecer la estructura del ADN. En 1953 presentaron su modelo de ADN y recibieron el premio Nobel tanto Watson como Crick y Wilkins sin nombrar siquiera a Rosalind Franklin. En 1962 recibieron entonces el premio Nobel, pero injustamente porque no nombraron ni dieron la importancia a Rosalind Franklin, que no fue nombrada. Encima, 3 años antes, en 1958, Franklin muere producto de tener un cáncer de ovarios y es probable que ese cáncer se produjese debido a la gran cantidad de horas que estuvo expuesta a los rayos X. Así que es muy importante recordarla, saber que gracias a ella en realidad se logró comprender la estructura del ADN y también saber que en la actualidad, especialmente Watson, es bastante repudiado en la comunidad científica por sus dichos y declaraciones racistas, diciendo falazmente que hay razas como superiores o inferiores debido a cuestiones genéticas, cosa que está totalmente desacreditado por la ciencia en la actualidad. Así que si bien, bueno, se conoce que Watson y Crick descubrieron la molécula del ADN, en realidad debemos hacer una mención muy importante a Rosalind Franklin como una de las codescubridoras de este conocimiento. Bien, ahora en las siguientes diapositivas vamos a continuar con justamente la estructura de los ácidos nucleicos. Recordemos que los ácidos nucleicos están formados por monómeros llamados nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un azúcar que se llama ribosa en el caso del ARN y desoxirribosa en el caso del ADN. Este azúcar o pentosa en el carbono 1' se une a una base nitrogenada y en el carbono 5' o en el 3' se une a un grupo fosfato. Acá podemos ver con mayor detalle el grupo fosfato, ¿sí? Nosotros lo representábamos hasta ahora como una P, pero acá podemos observar la estructura química con más detalle. Acá vemos el carbono 5, ¿sí? El 5' de la pentosa. Y acá también vemos que del carbono 1 tenemos una base nitrogenada. Entonces, los nucleótidos de ADN los vamos a llamar desoxirribonucleótidos, ¿sí? Y los nucleótidos de ADN pueden tener una base nitrogenada como adenina, otra como citosina, otra timina y otra guanina. O sea, tenemos 4 desoxirribonucleótidos con los cuales, que serían los monómeros, con los cuales se va a construir la molécula o el polímero de ADN. Entonces acá podemos observar una posible manera de representar la molécula de ADN y para eso los voy a llevar a ver una animación del tipo flash para que podamos armarlos como si fuera un rompecabezas. Bien, acá está entonces la animación en flash que les comentaba. Recuerden que de la clase anterior que la molécula de ADN está formada por 2 cadenas que corren en sentidos antiparalelos. Entonces acá voy a acomodar el carbono 5' libre y el carbono 3' libre en la parte inferior. Lo primero que tengo que buscar, fíjense acá tengo todos los desoxirribonucleótidos. Voy a buscar uno en el que tenga el 5' libre. ¿Ven? Acá tengo uno con el carbono 5' libre y lo coloco en la parte superior. En este caso, tiene una timina. Si yo ya sé que la otra cadena corre en sentido opuesto, 3', 5', tengo que buscar un desoxirribonucleótido que sea complementario a la timina, pero que a la vez tenga el 3' libre. ¿Sí? Entonces, este no me sirve porque es otra timina, ¿sí? Entonces voy buscando alguno que tenga adenina, ¿ven?
Acá tengo uno que tiene adenina y además tiene el 3' libre. Entonces, encastran las dos bases nitrogenadas y tengo, lo voy a correr un poquito más, si se puede ver, ahí está. Y tengo el extremo 3' libre. Sigo acomodando, entonces pongo otro, ¿sí? Que en este caso sería, lo acomodo entre el carbono 3' con el 5' y acá tengo una adenina. Acá tengo entonces otro desoxirribonucleótido que tiene timina. Puedo seguir armándolo, en este caso tiene guanina, así que busco uno que tenga citosina, pero que a la vez tenga su extremo 3' libre para poder unir. En este caso me queda solo este, ¿sí? Que tiene citosina y que obviamente se une con otro desoxirribonucleótido de guanina. Y entonces así es como armé la estructura del ADN con dos cadenas de nucleótidos antiparalelas. Acá tengo otra animación, en este caso ya tengo una cadena formada, se llama construye un trozo de ADN y me indica que arrastre los nucleótidos o desoxirribonucleótidos, ¿sí? Y que los suelte en el lugar correspondiente. Entonces yo ya sé que si acá tengo una adenina, tengo que buscar un desoxirribonucleótido que sea complementario, es decir, que tenga timina. Si tengo una citosina, busco otro que tenga guanina. Acá tengo guanina. Supónganse que me confundo y quiero poner una timina, que ya sé que no es complementaria, pero fíjense que el mismo programa no me deja porque no es complementaria la guanina con la timina. Entonces busco una citosina y la citosina sí me deja ponerlo. Entonces voy armando la segunda hebra o cadena. Esta es otra manera de nombrar a las cadenas, se las llama hebras, ¿sí? Y siempre voy colocando el nucleótido o el desoxirribonucleótido complementario hasta que termino de armar toda la molécula. Fíjense entonces que acá en celeste les marca como las barandas de la escalera formadas por la pentosa o desoxirribosa con los grupos fosfato. Entonces las barandas de la escalera serían los azúcares con los grupos fosfatos y los escalones son las bases nitrogenadas complementarias. Bueno, volviendo a las diapositivas de PowerPoint, quería mostrarles esta imagen, ¿sí? En donde podemos observar con un poco más de detalle las barandas de la escalera en donde están los azúcares o desoxirribosas unidas a los grupos fosfato y en los escalones se encuentran las bases nitrogenadas complementarias, la guanina con la citosina se une a través de 3 puentes de hidrógenos, en cambio la timina con la adenina se unen a través de 2 puentes de hidrógeno. ¿Sí? Si quieren los podemos comparar con un enchufe de 3 patas, ¿sí? Este tendría 3 patas y este 3 agujeritos que encastran perfectamente y este serían enchufes de 2 patas con 2 agujeritos, ¿sí? Entonces este enchufe no puede ir con este, ¿sí? Esta es otra manera de comprender analógicamente la complementariedad de las bases nitrogenadas. Y acá en esta imagen me gustaba porque estoy viendo un azúcar, la numeración de los carbonos, ¿sí? El carbono 1, 2, 3, 4 y 5' unido al grupo fosfato, ¿sí? Y acá este es el 5' que me queda libre. La base nitrogenada unida a su otra base y unida al carbono 1, 2, 3, 4 y 5'. Y acá me queda el 3' libre. ¿Sí? Entonces acá podemos ver con mayor detalle la numeración de los carbonos que faltaba mostrarle en otras diapositivas. Bien, en la siguiente imagen, ¿sí? Podemos ver lo de la analogía que les decía de la escalera caracol, ¿sí? Las barandas serían los azúcares con los grupos fosfato, acá lo podemos ver con un poco de detalle, y las bases nitrogenadas serían el equivalente a los escalones, ¿sí? Acá también podemos recordar de las primeras diapositivas que el ADN
se encuentra semi-enrollado en proteínas llamadas histonas, formando las fibras de cromatina. Bueno, estos son otros modos de representar la estructura del ADN. Fíjense que se les ponen dos colores, siempre el violeta con el celeste o el celeste con el violeta, que podrían ser, en este caso, la timina y la adenina, y el verde con el celeste, la guanina con la citosina. Pero para no poner todo este detalle, se puede representar de esta manera. Acá tenemos también la escalera desplegada, como si fuera una escalera recta, y la escalera caracol, recordando que cada 10 bases nitrogenadas, o 10 nucleótidos, mejor dicho, 10 pares de bases, la molécula rota formando la escalera caracol, ¿sí? Y acá también se ven los tres puentes de hidrógeno para citosina y guanina, y los dos puentes de hidrógeno para adenina y timina. Son distintas maneras de ir representando. En este caso, las pelotitas amarillas serían los grupos fosfato y estas cositas naranjas serían los azúcares o las desoxirribosas, ¿sí? Acá se van viendo diferentes maneras de representar a la molécula de ADN, ¿sí? Acá en este caso incluso no le ponen formitas, sino dice fosfato, azúcar para las barandas y estas formas para las bases nitrogenadas, y acá es como que se estaría acercando al modelo de unión de átomos formando los nucleótidos. Ahora vamos a pasar a la estructura del ARN. ¿Sí? Recordemos que el ARN o ácido ribonucleico es una única cadena de nucleótidos, a diferencia del ADN que son dos cadenas, ¿sí? Entonces acá podemos ver que los azúcares que se llaman ribosas se unen a los grupos fosfato también por los extremos 3 y 5 y por el extremo 1 a las bases nitrogenadas. O sea que eso no cambia, solo cambia el azúcar, que es una ribosa, y las bases nitrogenadas también son adenina, citosina y guanina, pero no hay timina en el ARN. Hay una base nitrogenada que se llama uracilo. ¿Sí? Entonces acá tenemos los nucleótidos de ARN, también llamados ribonucleótidos. ¿Sí? También tenemos 4 ribonucleótidos, el ribonucleótido de adenina, el de citosina, el de uracilo y el de guanina. ¿Sí? Recordemos que no hay timina en el ARN. En esta diapositiva estaríamos representando un pedacito de una cadena de ARN, y también lo que tenemos que saber es que el ARN lo podemos clasificar en 3 tipos. Se encuentra el ARN mensajero, que tiene forma lineal, ¿sí? Acá tenemos una forma simplificada, esto en verde sería los azúcares y los grupos fosfatos, y estas cositas serían las bases nitrogenadas. ¿Sí? El ARN-M o ARN mensajero tiene una función que ya la vamos a ver cuando trabajemos síntesis de proteínas, pero se forma en el núcleo y es transportado hacia el citoplasma, específicamente hacia donde están los ribosomas. Y justamente otro tipo de ARN, el ARN-R o ribosómico, forma parte de los ribosomas que se encuentran en el citoplasma. Los ribosomas están formados, se unen a proteínas y están formados por una subunidad mayor, que sería esta, y una subunidad menor. O sea, el ARN ribosómico, como dice acá, se asocia a proteínas y forman los ribosomas. Los ribosomas son como micromáquinas moleculares que tienen la función de fabricar o sintetizar proteínas. Y por último tenemos los ARNT o ARN de transferencia, ¿sí? Que también es una molécula lineal, pero en su parte posterior se dice que tiene forma de trébol, ¿sí? O de tenedor. En esta parte de acá inferior, tiene 3 ribonucleótidos que se llaman codones, ¿sí? Anticodones. Y ya lo vamos a ver en
cuando trabajemos con síntesis de proteínas. O sea, los ARN transferencia trabajan junto con los ribosomas para producir o fabricar proteínas. Bien, por último vamos a comparar la molécula de ADN con la ARN, ¿sí? Sabiendo que el ARN es una única cadena de nucleótidos y el ADN es una doble cadena de nucleótidos. Fíjense que acá les dibujé las barandas con azul y la baranda de ARN con un naranja porque, ¿para qué? Para diferenciar la desoxirribosas de las ribosas, ¿sí? Los azúcares son distintos. Y acá tenemos adenina, timina, guanina, citosina unidas con sus complementarias. Y acá tenemos adenina, uracilo, guanina y citosina. A su vez, recordemos que los monómeros de ADN se llaman desoxirribonucleótidos y los monómeros de ARN se llaman ribonucleótidos. El azúcar se llama desoxirribosa y ribosa en el ARN. Y las bases nitrogenadas, acá tenemos la única diferencia es la timina por el uracilo. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la clase de profundización de los ácidos nucleicos. Nos vemos en la próxima.